Mujeres y su palabra, juntas en la luz, cada verso nos abraza. Dios está entre nosotras. Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, estrenando misericordia, estrenando nuevas bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Levante sus manos y dele gloria a Dios porque le ha permitido ver un nuevo amanecer. Hoy continuamos estudiando el libro de Jeremías, el capítulo 24. Vamos a ver la señal de los higos buenos y malos. Hoy el Señor nos va a hablar en este capítulo de cómo el profeta Jeremías recibe una visión de Dios acerca de dos cestas de higos. Una de las cestas contiene higos buenos y la otra higos podridos. Y vamos a ver lo que simboliza esta visión sobre el destino de los exiliados de Judá y de aquellos que permanecen en Jerusalén y Judea, destacando la diferencia entre los que serán restaurados y los que serán destruidos. Pero primeramente vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en la lectura de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque nos permites estudiar la palabra de Dios. Hoy, Señor, vamos a estudiar el 11º mensaje profético y, Señor, anhelamos que tú nos hables, papá, que nos ministres, que nos transformes y que nos confrontes con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportadores de Judá, a los cuales eché de este lugar de la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aleluya. Versículo 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Y es que la visión de las dos cestas de higos tuvo lugar durante el reinado de Sedequías, después de la deportación de Conías. Jeremías ve una visión en la que hay dos cestas de higos puestas delante del templo de Dios. Una de las cestas contiene higos muy buenos y la otra tiene higos muy malos que no pueden ser comidos debido a su pudredumbre. En el periodo histórico era el de la segunda gran deportación de los judíos de Jerusalén a la cautividad babilónica. Recuerden que la primera ocurrió en el tercer año de Joacim, en el 606 a.C., cuando Daniel el profeta estaba entre los cautivos. Daniel capítulo 1, versículo 1.
Durante la segunda deportación, cuando el último rey legal de Judá, Joaquín, fue llevado cautivo, Ezequiel el profeta estaba ahora entre los cautivos. Ezequiel capítulo 1, versículo de 1 al 2. Vemos que se nos dice que el propósito era distinguir entre ya los exiliados en Babilonia y los que se quedaron en Judá. El Señor mismo interpretó esta visión. Él describe los higos buenos en términos de que recuerdan su intención original para la misión de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 10. El propósito de los dos tipos de higos era dramatizar la naturaleza de su situación. Los higos eran buenos o malos sin término medio. De manera similar, o había esperanza para los exiliados o no la había en absoluta para los que se quedaron en su tierra, sin alternativas intermedias. Los higos buenos eran los miembros trabajadores de la comunidad, aquellos que comerciaban, como también los que eran responsables de la administración de la ciudad. Eran los objetos preciosos, segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 10, mientras que los que quedaban en Judá eran los pobres de la tierra, segunda de Reyes capítulo 24 versículos del 10 al 16. De aquí podemos extraer lecciones importantes de este pasaje. Dios hizo que los trabajadores pasaran por la prueba del cautiverio babilónico, mientras que los que no se hallaron dignos permanecerían en la tierra. Dios refinó a aquellos que se esforzaban. Dios bendice a los que se esfuerzan, mujeres. Aquellas que procuran evitar el trabajo nunca prosperarán, ya sea en el área natural o espiritual. Dios no aprueba la ociosidad. En 1 de Corintios capítulo 5, capítulos 15, versículo 10, Pablo dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y debido a que el apóstol Pablo fue un trabajador esforzado, el Señor pudo usarlo poderosamente para su reino y para su gloria. El Señor tenía un propósito para la cautividad babilónica y era para bien, para purificar a los deportados judíos. Joel 3:21, Miqueas 4:10. Por lo tanto, en cierto sentido, mujeres, los escogidos fueron deportados. Más aún, el Señor les prometió que regresarían a la tierra. Este regreso ocurrió en el 536 a.C. por el decreto de Ciro, rey de Persia, al mando de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. El Señor también prometió que les daría un corazón para conocerlo y que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Esta promesa es muy similar a la dada en Ezequiel capítulo 36, versículo del 25 al 38. El final del asunto es siempre de suma importancia. Los trabajadores esforzados eran aquellos cuyos ojos se habían abierto y a quienes se les dio el corazón nuevo. Aquellos que se esforzaron por su país fueron los que cosecharon las bendiciones espirituales. Amada mujer, si somos fieles para cumplir las tareas que Dios ya nos ha encomendado, Él nos confiará otras. Seremos confiables para Él. Los exiliados en Babilonia constituían el remanente que regresaría a Israel. Dios los edificaría y no los destruiría. Y además de volver a su tierra, volverían al Señor de todo corazón. Y Él los aceptaría una vez más como su pueblo del pacto, con todo el paquete de bendiciones que eso incluía. Y su regreso fue posible gracias a la obra de Dios. Él les daría un corazón para conocerlo, lo cual manifiesta uno de los temas más importantes de Jeremías, que el nuevo pacto se escribe por dentro, en el corazón, no solo exteriormente en tablas de piedra. Sedequías, que fue el último del linaje de David en sentarse sobre el trono de Judá, resistió los mandamientos de Dios y trajo juicio sobre sí mismo y sobre aquellos que lo acompañaban. Alrededor de 11 años después los consumiría la deportación y morirían a espada o de hambre cuando Nabucodonosor incendiara Jerusalén y la arrasara en el 586 a.C. Eran los más despreciables
entre la población de la nación. La mayoría de estos higos malos que intentaron salvar su vida finalmente la perderían. Y aunque aquellos que al final fueron llevados cautivos recibieron un trato cruel por parte de sus captores, quienes les pusieron anillos en la nariz y los encadenaron, Dios tenía un propósito de volver su corazón a Él. Y este capítulo, mujeres, es un capítulo muy impresionante porque vemos cómo Dios usaba al profeta a través de visiones y tenemos que anhelar eso también de parte del Señor, que Él nos muestre. Vemos la restauración de los exiliados, aunque Dios había permitido que Judá fuera llevada al exilio, el proceso era necesario. Él promete que serían tratados con misericordia y serían restaurados. Esto es un mensaje de esperanza, porque aunque podemos pasar el proceso para ser refinadas, Dios va a estar con nosotras y seremos tratadas con misericordia y restauradas si permanecemos fieles a Dios, si volvemos nuestro corazón a Él. Vemos la soberanía de Dios sobre el destino de la humanidad. Vemos cómo se resalta el control soberano de Dios, que a pesar de la aparente desesperación del exilio, Dios tiene un plan para su pueblo y un propósito en cada evento. ¿Qué tenemos que aprender nosotras? Bueno, a veces enfrentamos momentos difíciles que parece ser un castigo, una disciplina, una corrección, pero es en esos momentos donde podemos recordar que Dios tiene un propósito de restauración para nosotras y que a través de la disciplina Dios nos dirige hacia su propósito perfecto. Si hoy estás viviendo un momento difícil, véalo como una oportunidad de corrección de parte del cielo, un tiempo de restauración de parte de Dios. Confía en que Dios te restaurará en medio de la dificultad y busca aprender lo que Dios quiere enseñarte a través de ese desafío. La importancia de la obediencia. La desobediencia trae consecuencias, mujeres. Si deseas caminar en los caminos de Dios, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, dame obediencia. ¿Por qué? Porque esto no solo nos protege, sino que nos lleva a vivir una vida plena en Dios. Y aunque pasemos incertidumbre, descanse en que todo está bajo el control de Dios. Él tiene un propósito para cada situación. Y aunque fallemos, mujeres, es fácil sentirnos perdidas, es fácil sentirnos rechazadas, pero Dios nos ofrece su misericordia y su restauración. Su amor y gracia siempre están disponibles para quienes se arrepienten y buscan su rostro. Hoy quiero que recuerde el versículo 5 de este capítulo 24. Como estos buenos higos, así miraré más bien a los que han sido llevados cautivos de Judá, a los cuales envié lejos de este lugar a la tierra de los caldeos. Dígale al Señor, Señor, yo te doy gracias porque en medio de la corrección, en medio del juicio, tú me ofreces restauración y misericordia. Ayúdame a ser obediente a tu voluntad. Ayúdame a confiar en tu soberanía en todas las áreas de mi vida. Que en tiempos de dificultad pueda recordar que tú tienes un plan para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mujeres y su palabra, juntas en la luz. Cada verso nos abraza, Dios está entre nosotras.